¿Qué tal, amigos? Hoy es 27 de febrero, las 5 de la tarde. Vean cómo está el sol, los niños ya empezó a hacer algo de calor. Y pues mi idea es hoy hacer esta reflexión semanal de lo que fue ocurriendo y de lo que he descubierto. Sigo en el proyecto de los bots de Polymarket y todo el trabajo de la semana consistió en un concepto que se llama ser realista. Eh, Creo que para empezar, estaba pensando en hablar de uno de mis autores favoritos, de los estadounidenses. Creo que hay dos filósofos modernos que se hicieron filósofos por los negocios. Uno era Charlie Munger, que hablaba de los modelos mentales. Creo que ya les he platicado de ese concepto, que es como un marco con el que tú tratas de abordar la realidad y que dependiendo con diferentes modelos mentales puedes abordar la realidad y descubrir ciertos paradigmas, ¿no? Entonces, no recuerdo bien de su biografía de Charlie Munger, pero él aplicaba modelos mentales, por ejemplo, para entender un negocio desde la química y luego desde las matemáticas. Y entonces así era como podía ver temas de probabilísticos, ¿no? Acerca de si cierta oportunidad era viable o no, y al combinar los modelos mentales, pues ocurre algo que se llama como serendipia, ¿no? Pero el otro autor, que es el que quiero hablar más específicamente, es un señor que se llama Ray Dalio. Él tiene un libro que se llama Principios y el libro habla en general de cómo ser realista para ver mejor la vida y para vivir mejor. Creo que es un buen libro ese. Irónicamente, creo que en una parte deja de ser realista cuando utiliza conceptos de la teoría de la evolución para hablar de la realidad, cuando pues es porque él es agnóstico, o no estoy seguro si crea en Dios, pues, pero creo yo más bien que pues Dios hizo todas las cosas con el poder de su palabra, ¿no? Entonces, justo agarrando su libro de Principios, yo escribí un libro que se llama Principios para vivir en el espíritu, justo porque me fui principio por principio donde yo creía que había que hacer una refinación, porque, por ejemplo, él dice en uno de sus principios que lo más importante es ser realista, ¿no? Y yo pienso que la real realidad es el Espíritu Santo. En Génesis, el verso 3, bueno, el verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego en el verso 2 dice: la tierra estaba desordenada y vacía. Y en el verso 3 dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, ¿no? Entonces yo digo, caray, pues el Espíritu de Dios es en realidad lo más real, porque estamos hablando de una realidad objetiva contra la que podemos contrastar nuestras opiniones, ¿no? Por eso creo que es tan importante mencionarlo, ¿no? Yo sé que es muy chocante para muchos que yo haga esto de mezcla de las cosas de la Biblia con cosas de negocios o de la realidad. Pero bueno, pero sí es muy importante. Y porque en lo que estoy trabajando es en un cubo utilizando vectores de medidas. Y entonces en el cubo estoy tratando de caracterizar los 30,000 mercados que ya les había mencionado de Polymarket. Y de esa caracterización yo estoy pensando que mis bots pueden, como si fuera una mina, minar, ¿verdad? Y esto lo que aprendí mucho, porque al principio de mi carrera trabajé en compañías mineras. De hecho, una mina que está aquí en San Juan del Río, al norte de Durango, de la ciudad, como a hora y media. Vas la carretera hacia Parral y luego hay un pueblo que se llama San Juan del Río y luego hay una carretera a Coneto y ahí estaba el proyecto del Castillo. Ya no, yo creo que esa mina ya está terminada, pero tuve muchos aprendizajes porque pues en realidad no había una mina ahí por justo lo que les comento de los paradigmas. O sea que con cierta tecnología solo ciertos depósitos eran rentables, o ciertos paradigmas, ¿no? O decir, es que esta zona solamente tiene plata porque es donde están las vetas de plata rentable, o que solamente en la sierra están esas vetas, ¿no? Y por ejemplo, este yacimiento que se llamaba El Castillo, o sea, al principio empezó llamándose El Cairo, de hecho sí me acuerdo, era un diseminado. Entonces hace cuenta que
Bueno, aquí estamos en el parque, ¿verdad? Pero es como si en toda esa zona, si hiciéramos un tajo así de este tamaño, estuvieran puntitos de oro por todas las piedras. Entonces lo que se hacía o lo que pasa es con ciertos niveles de precio del oro. Por ejemplo, fue cuando empecé mi carrera en 2006, después de salir de la universidad. El precio del oro estaba en 600 onzas, ahorita está en $5,000, ¿no? Pero en ese entonces estaba en $600 la onza, y lo que le sorprendía era que mientras más subía el precio, más rentable era minar leyes más bajas, le llaman ley, ¿no? Los mineros. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que en ese entonces nuestra ley de corte era 15.15 gramos por tonelada. Entonces todas las piedras que tuvieran 0.15 gramos por tonelada iban al patio de lixiviación. El patio de lixiviación, pues es un montículo enorme de millones de toneladas o cientos de miles de toneladas de mineral, y vas haciendo un tajo y vas acomodándolo en el patio, y luego del patio el líquido usa cianuro, usa una solución que se llama con cianuro, y el cianuro percola a través de la roca, y entonces hace un proceso que se llama lixiviación. La lixiviación, por ejemplo, y de hecho el proceso se llama lixiviación por montones, pero la lixiviación es, por ejemplo, la que pasa cuando haces un café o cuando haces té. El té hace una lixiviación porque el agua extrae la esencia de los tés, y entonces así es como tú te tomas como una solución rica de té. Entonces lo mismo, haz de cuenta que de las montañas que vas apilando, se lixivia el material, y entonces la solución cae en unas piletas como de este tamaño, similar a este lago, y en esa solución rica luego la pasas a través de unas columnas, y de las columnas se adsorbe con D en carbón activado, y bueno, ya ese carbón activado es el que puedes hacer otro proceso que se llama desorción para hacer los lingotes de oro, ¿no? Entonces, todo ese proceso a mí me tocó aprenderlo, pero algo que me llamó la atención, después fui a otro proyecto en Baja California Sur, y después tuve la oportunidad de ir a un proyecto en Huachinango, Jalisco, que está como en la carretera yendo hacia Mascota, desde Zapopan. Y ese proyecto alguna vez fue parte de los proyectos del Consejo de Recursos Minerales, que hoy se llama Servicio Geológico Mexicano. Y era de ese tipo de negocios que cuando el gobierno tenía estas ínfulas de ser empresario, crearon El Barqueño, se llamaba. Y decían que con lo que habían descubierto, así como les encanta a los funcionarios, con lo que habían descubierto iban a pagar la deuda externa, pero cuando a nosotros nos tocó ver, pues en realidad no habían explotado nada, había sido una gastadera de dinero, porque creo yo que a veces ciertas ideologías utilizan estas cosas como excusas para para enriquecer, digamos, a las élites gobernantes, ¿no? Lo mismo está pasando con la empresa paraestatal de Pemex, etcétera, ¿no? Pero bueno, no, o sea, yo no lo digo como para quejarme o para crear ningún tipo de rencilla. A mí, la verdad, lo que cada quien haga con su vida tiene que hacerse responsable ante Dios. Pero donde quiero llegar es que cuando nosotros llegamos con otro cierto modelo mental o paradigma, pensábamos que había ciertos yacimientos, y por eso es tan importante, pues depende de cómo tú ves la realidad, es como puedes encontrar el yacimiento o no, ¿no? Entonces, hay un proverbio que dice que la gloria del rey es descubrir el secreto, y la gloria de Dios es ocultarlo, o me parece que es al revés, no me acuerdo, pero creo que es una cosa muy bonita cuando tienes la forma de pensar correcta y puedes descubrir algo que es una oportunidad. Y para eso sirven los paradigmas, y para eso sirve ser realista, por ejemplo, ¿no? Ese ímpetu de siempre querer ser realista es muy, muy importante, porque es más importante comprender la verdad, que esa es una frase de Rey Dalio, que tener la razón. O sea, tú siempre debes tratar como de tener la humildad suficiente para reconocer que te equivocaste, porque en la humildad puedes reconocer
por ejemplo, que ahí está ese tubo, ¿no? Entonces, ese tubo existe ahí no por mi opinión, no importa lo que yo opine, ese tubo de ahí es amarillo. Y si no lo reconozco y sigo yo pensando que yo tengo la razón, pues puedo pasar aquí corriendo y tropezarme o lastimarme. Y al tubo no le importa mi opinión. Por eso es muy importante ser realista, porque si yo traigo mis fantasías de querer ser un atleta olímpico, pero no me fijo en ese tubo, puedo venir corriendo y lastimarme. Y justo ahorita, por ejemplo, en mi trabajo lo que estoy tratando de hacer es caracterizar todos los mercados siendo realista, más allá de si yo tengo la razón. Y al final es un cubo, y ese cubo lo estoy agarrando de ideas de los mineros. Porque los mineros lo que hacen es decir, pues con cierto paradigma, si yo creo que el mundo tiene, por ejemplo, miles de millones de años, entonces me imagino que había lava y que aquí chocó no sé qué, y entonces aquí se formó una fractura, y entonces hay una falla geológica, y en esa fricción de minerales es donde existe la mineralización, que es donde existe el cuerpo o el yacimiento de donde va a vivir la minera. Entonces, todo eso que pasó hace muchos años no tiene nada que ver con mi opinión. Eso es lo que es la realidad. Pero si yo... Y pasaron cientos de años, por ejemplo, te estoy hablando de otro proyecto que es el de Baja California. Yo podría decir es que yo solo estoy buscando plata, entonces jamás me imagino que ahí hay oro. Pero si ahí hay oro y yo tengo el paradigma correcto de decir pasó esto y esto y esto, por ejemplo, ahora yo creo que hay una geología de la gran inundación y que los continentes se separaron rápidamente en cuestión de cientos de años, no en miles de millones de años, y que la Tierra para mí fue creada y todo el universo en 6 días por el poder de Dios. Entonces yo incorporo estas ideas y modelos cuando llego a un yacimiento y veo la infraestructura y veo que pues todo ese aluvión, toda esa capa aluvial de arena fue depositada por la gran inundación. Entonces eso me ayuda a detectar que ahí podría haber oro. No sé si me estoy dando a entender, espero que sí. Pues lo mismo pasa con los bots de Polymarket o con los mercados de Polymarket. Si yo meto premisas equivocadas que me ciegan y me hacen un punto ciego, voy a dejar de ver cierta oportunidad. Y lo mismo pasa con las oportunidades, que las oportunidades las vas a poder encontrar siendo realista. O sea, decir qué cosas creo y si eso que creo es cierto o falso, lo tienes que poner a prueba. Porque otra vez es más importante conocer la verdad que tener la razón. Entonces toda mi semana se ha ido en eso, en luchar contra mis propias presuposiciones y tratar de ser lo más realista posible. Y justo cuando usas inteligencia artificial hay un problema que te puedes autoconvencer de que todo está bien. Y es una de las grandes preocupaciones que yo tengo ahorita que estoy desarrollando estos softwares. Si me estoy autoengañando con lo que estoy haciendo, porque la inteligencia artificial tiende a felicitarte por lo que acabas de lograr. Pero bueno, creo que estos 13, 14 minutos hice un pensamiento muy largo, muy extenso, desde Rey Dalio hasta Génesis, hasta las minas. Pero al final espero haber sido muy claro respecto a la importancia de ser realista respecto a la verdad. O sea que es mejor perseguir la verdad que tener la razón. Muchas gracias y hasta luego.